Sí, a tu talento, viejo, yo no entiendo. Miren, ahora que ustedes están discutiendo, yo quiero poner de relieve algo que hablaba al principio. Ahora que ustedes están discutiendo el perdón. El perdón, señores. Es un buen tema, sobre todo antes de finalizar. Claro. Yo me recuerdo, yo viviendo en San Carlos, yo tenía, mi mejor amiguito se llamaba Tito, estoy hablando de que teníamos 8 o 9 años, y por alguna razón, nosotros, en la Benigno del Castillo, como que a veces peleábamos y durábamos 2 o 3 meses sin, pero en Navidad nos reconciliábamos. Oye, eso. Era mi mejor amigo y nos reconciliábamos en Navidad. Y ese perdón que hay que practicarlo y que yo digo que no es fácil. Miren, hay algunos perdones que pueden ser fáciles, pero hay otros, vamos a estar claros. Porque hay gente que no solamente quizá intenta hacerte un daño, sino que es consistente en eso, que no da tregua, que es ahí. O sea, tú estás hablando de ti contra mí todos los días aquí. No. Pero, ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Y esa consistencia en puñir El tipo de daño. no es fácil perdonar, pero créanme que uno se siente liberado. Porque el que no perdona tiene que tener odio dentro de sí, tiene que tener mala cosa. carga pesado. Claro, Lleva una mochila pero el que se pesada. broma es uno. A lo mejor el que uno odia, esa palabra yo ni la uso, o el que uno no ha perdonado, a lo mejor está quitado de bulla. Por eso te Y perdono uno a diario. sufriendo eso. Señores, aprender a perdonar. Me encontré con esto del evangelista Gille Ávila. ¿Qué es lo que yo me arrodillo todos los días cuando yo me levanto? Y cuando me voy a veces tengo sueño y casi me voy a dormir y hago pum y caigo de rodillas en la cama todos los días. Eso no basta, pero uno hace el intento de ser mejor. Hay un pastor. La cosa que yo le pido perdón a Dios todos los días es que me cuide mis hijas, mis hijos, y que si algo va a pasar que me lo mande a mí. Y Dios sabe que es verdad. Este testimonio que da Gille Ávila, días después, lo que él cuenta, cuando le asesinaron a la niña de sus ojos, a su hija. Y él estaba aquí, en el país. Estaba en el país. Él salió corriendo de aquí. Detuvo la campaña un día. Fue y después volvió a continuar con la campaña. Él cuenta ahí, pastor, porque perdonar en esa circunstancia es, yo creo que una de las cosas más divinas que puede haber. Y él irse en ayuno, porque lo primero que él le pidió a Dios que perdonara, que salvara al asesino. Y se convirtió después. El asesino se convirtió después. Pero escuchen esto de la voz del evangelista Gille Ávila, por favor. Mucha atención y pónganmelo full pantalla. 23 de enero de 1989, Rafael Ángel Peyot, de 24 años, asesina a su esposa, Carmen Ilia Ávila, de 36 años. La mujer muerta era nada más y nada menos que la hija del reconocido evangelista Gille Cuando mi hija fue asesinada, que yo la amaba como a mi alma, el esposo que la asesinó, yo me metí en ayuno para que Dios lo salvara. Gente que se espantó, pero ¿cómo es eso? Y dije, no, si no vivimos el evangelio, ¿para qué predicamos? El diablo decía, ese fue que mató a tu hija, ¿qué hace ahí? Y dije, quitándotelo a ti. Mató a tu hija, sí, por eso que estoy en ayuno, para quitártelo a ti. Que la mataste y fuiste tú otra vez de él. Los hombres hacen barbaridades, pero es que no tienen la fuerza de resistir el impulso satánico que los impulsa a matar y a robar y a hacer todo lo malo. Él no tuvo la fuerza para resistir. Asesinó a mi hija. Yo me metí en ayuno en el sótano en casa, no salgo de aquí hasta que tú no me muestres que lo vas a salvar. Y a los 9 días en ayuno Dios me dio un sal que está en mis manos. Y pocos días más tarde yo lo fui a visitar a la cárcel en Miami. Se espantó cuando me vio. Y dije, no te espantes que yo te amo.
afírmate en Cristo que mi hija está en el cielo. Tú no puedes hacer nada allá, ni yo tampoco. Ahora tú eres el que tiene que salvarte, que estás perdido todavía. Bañado en lágrimas, se reconcilió con el Señor. Había sido cristiano y se había apartado. Y después yo lo visité en la cárcel de Avon Park, donde está ahora mismo. Ya él estaba firme en el Señor. Cuando llegué me abrazó y me dijo, si tú hubieras dado la espalda me hubiera perdido. Pero al verte allí con aquel amor yo sentí fuerza para echar adelante. La ayuda principal del Chaplin en esa cárcel es él. Se levanta todos los días a las 4 de la mañana a orar. Y ayuda continuamente y me escribe continuamente y está lleno del Espíritu Santo. Predicándole a todo el mundo allí el mensaje de la misericordia de Dios. Ese es el Evangelio. Que amamos aunque reviente Satanás y la carne en nosotros. Porque Maravilloso. Cristo vino a la tierra a morir por quién. Maravilloso, maravilloso. Para mí es el testimonio más conmovedor y desgarrador del perdón que yo he escuchado. Y el testimonio de, como dice el evangelista, como dice, gente como él no muere. ¿Para qué estamos en la iglesia si no practicamos lo que predicamos, pastor? Y después de esos días, ¿cómo fue? Mira, Iván, perdonar significa renunciar a cobrarme la ofensa. Y ese es un acto que parte de mí, a partir de una convicción. Pero la más grande muestra de perdón la dio Jesús en la cruz del Calvario. Cuando le dijo a los que eran sus verdugos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Jesús tenía poder para hacer que murieran todos. Jesús podía, todo el proceso de Jesús fue un acto de injusticia, el apresamiento, los cargos, los niveles de la jurisprudencia o los niveles del sistema de justicia. Se rompieron todos los protocolos y sin embargo perdonó a todos los que le maltrataron. Entonces Cristo nos modeló, por eso nosotros somos cristianos, porque nosotros pretendemos parecernos a Cristo. Y no te voy a decir que es fácil para nosotros los seres humanos. Nadie se apasione diciendo, yo soy un león perdonando. No, es un proceso, es difícil, pero uno por agradar a Dios y seguir el ejemplo de Cristo, uno lo hace. Amén. El perdón, pastor. Aparte de que no es fácil, como decía el pastor Molina, la expresión más grande la dio Jesús. Cuando uno perdona, no quiere decir que lo que la persona hizo estuvo bien. No es eso lo que se está diciendo. Básicamente el acto de perdonar se hace por dos razones. Una, porque es un mandato de Dios para beneficio nuestro. Y segundo, como tú mismo comentabas, el perdonar beneficia es al que perdona, porque lo libera del deseo de venganza y de cobrar. Y ese es el evangelio que Jesús predica. Y él mismo dice, la misma Biblia dice que este evangelio es una locura para el mundo, para los que se pierden. La gente no puede entender eso. Y la gente vive atacando a los cristianos porque no entienden. Yo creo que el domingo pasado cerramos precisamente con el perdón. No hay mejor cierre de una temporada, de un año, que poner a cuenta y cerrar todos los ciclos que uno tiene abiertos. Y obviamente todos tenemos ciclos de perdonar. Y perdonar no es un acto de un solo día. A mí me tomó 5 meses perdonar a una gente y experimentar en mi corazón la sanidad de la herida que se... Porque no es decirlo, es... No, por eso es que Jesús dice perdonar 70 veces 7, no es literal, es que hay que perdonar todos los días. Si una gente tiene una ofensa en el corazón, tiene que hacer ejercicio delante de Dios de perdonarlo todos los días hasta que Dios sane su herida en el corazón. Ivonne, perdonar. Bueno, perdonar a mí me tiene que remontar con todo el respeto que merece desde lo espiritual, porque la gente tiene derecho a buscar la paz y la tranquilidad donde pueda encontrarla. Lo único que yo le incorporo otros elementos también que son más materiales. Y para reflexionar un poco sobre el perdón, yo doy la interpretación a partir de lo que es mi práctica de vida. Y eso me lleva, por ejemplo, a la escuela de periodismo, cuando nos decían que para tú elaborar una información y cumplir con el sagrado deber de informar,
nos mostraban la pirámide invertida, que eran las respuestas con las preguntas por qué, para qué, quién, cómo. ¿Dónde? Y eso te da ¿Cuándo? la estructura de tu poder informar. Y en el tiempo, y ya a mi edad, con la experiencia y toda la experiencia, sobre todo en el ejercicio, yo he incorporado una nueva pregunta. Y esa pregunta es no solo el por qué, sino el para qué. Y entonces en ese para qué ocurren las cosas y los aprendizajes que debe tener en cada cuestión que tú te encuentras en la vida. Yo creo que esa respuesta es parte de lo que desde lo espiritual ustedes llaman perdón. Y yo llamo transformación y aprendizaje a partir de la realidad. Es que el perdón, discúlpame, el perdón trae mucho beneficio. Si yo no perdono, no tengo la oportunidad de recuperar una amistad perdida, como el amiguito tuyo de San Carlos. Si tú te hubieras encerrado, pero además tú te puedes enfermar. ¿Cuánta gente no es tan enferma, depresiva, amargada, viven la vida, se le ha ido, pierden los negocios, pierden el empleo, porque tienen una raíz de amargura, tratando de vengarse lo que le pasó, o un amor perdido, alguien que me traicionó, y no perdonan a nadie, y eso destruye. La única manera de uno sacar provecho a un daño es perdonando. Cambiemos el odio por el amor. Rompamos ese techo que nos corroe, porque ahí entra el ego. El ego es terrible, el orgullo, ¿no? Y eso lo que hace es obstaculizarnos ver la luz en el camino y llevarnos justamente a una meta divina. Rompan el techo. Génesis Colón.